soy? Eccomi qua. Esa es mi ciudad, le estaba diciendo. Una curiosidad. Este es un arco etrusco, tiene 2500 años. El muro etrusco, luego los romanos, cuando conquistaron la ciudad, lo ampliaron un poco. Luego la parte alta que ven aquí es medieval, pero la parte más interesante son estas ventanas, porque es mi casa, la verdadera casa donde vivo, en Italia, donde voy este sábado con mis papás. Entonces, soy profesor italiano, son 10 años que lo hago, más o menos, un poco más. Maestría en didáctica de italiano lengua no materna y en traducción literaria. Estas dos maestrías en dos universidades diferentes. Las dos son universidades, la primera para extranjeros del centro de Italia, Siena y Perugia. Perugia es mi ciudad, entonces ahí estudié también mi carrera, que se llama Comunicación Internacional. Este trabajo me dio la oportunidad de viajar un poco por el mundo. Entonces, después de haber trabajado en China, allí muy interesante para los que les interesa el design, porque hay cursos en esta Universidad de Chengdu, en Sichuan, donde prácticamente forman designers chinos que van luego a hacer 2 años en Italia, 3 años en China y 2 en el IED, el Instituto Europeo del Design, que tiene 2 sedes en Italia muy buenas, importantes, Roma y Milán. Luego, China, Palestina, trabajé en Belén, una ciudad que muchos de ustedes habrán escuchado. Después de esta experiencia me fui a Guatemala. De ahí, después de 4 años en Guatemala trabajando en el Instituto de Cultura Italiano de Guatemala y en la Universidad Pública, llegué a Colombia. Un año trabajé en la Universidad de La Sabana y ahora estoy aquí en el Instituto Italiano de Cultura, muy feliz de participar en esta actividad. Empezando por el sistema escolar, ¿por qué? Porque para entender un poco cómo es la universidad italiana, hay que empezar por algunas características del sistema escolar italiano que les van a ayudar a entender unas cosas que luego le van a servir en la segunda parte. Como ven en las imágenes, la escuela es pública normalmente, pero no siempre. Digamos que en Italia también hay escuelas privadas, solo que el dato interesante es que 2/3 de estas escuelas son escuelas de la infancia. El 70% de los estudiantes italianos que van a escuelas privadas son niños que tienen menos de 6 años, porque esta es la parte en la cual el Estado no cubre la demanda de la población italiana. Entonces, aquí es posible que uno va a la escuela privada, pero luego normalmente se va en el público. Es público, es bastante igualitario. Cuando se llega a la escuela donde se aprende a leer y escribir, la escuela elemental la llamamos, escuela primaria, luego se pasa a la escuela media, 3 años, y aquí a los 14 años, un estudiante italiano está en el momento de su primera decisión importante. Esta decisión es escoger cuál es la escuela superior que va a frecuentar. Entonces, si va, por ejemplo, a asistir a un liceo clásico, estudiará latín y griego antiguo. Si va a un liceo científico, estudiará física, matemáticas mejor que en el otro. Y entonces es una decisión importante porque de esta depende también la decisión de la universidad, que es la siguiente, la que toma en esta parte verdecita, cuando tiene más o menos 19 años. Dato importantísimo. Un estudiante italiano va a la universidad cuando es mayor de edad. Esto es un poco diferente porque yo sé que en Colombia se puede llegar a la universidad a una edad más joven, como 15 o 16 años. Y esto es como siempre, como todas las cosas, hay 2 caras de la moneda. La cosa que para mí es interesante es que un italiano, después de un percurso de 5 años de escuela superior, de liceo, está un poco más maduro para escoger cuál es su futuro, cuál es la carrera que quiere empezar. Por eso se llama examen de maturidad, porque el examen de la madurez es igual en toda la nación, todos lo hacen el mismo día, difiere un poco dependiendo de la escuela, pero lo que pasa es que por eso se llega, digamos,
un poco tarde a la universidad. Entonces, puede ser que un estudiante colombiano llegue a la universidad muy temprano y salga muy temprano. Así que puede entrar en el mundo del trabajo a los 21 años. Difícil para un italiano que quiere graduarse, porque un italiano se gradúa con la magistrale normalmente, mediamente a los 27 años, muy tarde. Entonces esto cambia muchísimo. Si van a estudiar en Italia, van a ver que gente puede ser que llegue sin pelo a la universidad, como yo, que a los 23 años todavía estaba ahí y estaba estudiando mi segunda carrera porque a un cierto momento cambié. Lo que sucede es esto. Cuando se llega a 14 años se decide, ya hablé del liceo, hay también la posibilidad de frecuentar institutos profesionales o técnicos, donde uno se, digamos, direcciona más hacia el mundo del trabajo, pero no necesariamente tiene que trabajar cuando termina. Cuando termina puede tranquilamente lanzarse a la universidad. El requisito es este examen de los 19 años, el examen de maturidad. Bueno, cuando estaba preparando esta presentación, tuve una iluminación hace como 30 minutos hablando con Santiago. Dije, pero nosotros cuando nos graduamos de la universidad nos ponemos en la cabeza una corona. Esta corona es de laurel, una planta con unas hojas que se utilizan también para cocinar, papas al horno, para cocinar una salsa muy importante que se llama ragù, que ustedes llaman boloñesa y la ponen en espagueti. Ese es un problema porque nosotros no, tienen que aprenderlo, pero luego eso se lo voy a decir sucesivamente si participan a mis cursos de italiano. Lo que pasa es que esta palabra, alloro en italiano, en español es laurel. Y lo que es laurel es la laurea. La laurea es el título universitario italiano. Cuando hablo de corso di laurea, es lo que puede parecerse a una carrera universitaria. Y la laurea es la graduación, es el título final. Cuando te dan este título, tú puedes meterte en la cabeza esta cosa por todo el día y vas por la ciudad muy, digamos, emocionado, hablando con los amigos. Pero esta será la parte final del webinar, porque todavía tenemos que recorrer el percurso universitario. Una cosa muy importante, pero que tengo que decirle sobre el sistema escolar italiano, una reforma más o menos hace 25 años, hizo que el sistema más común es este, se llama 3 más 2. Uno estudia 3 años en una laurea triennale. Esta laurea es un poco más general y en los otros 2 años estudia en una laurea que se llama magistrale, que es un poco más especialística, donde uno profundiza más el tema que estaba estudiando en los 3 años. Entonces, este es un sistema que funciona así, pero hay excepciones. Hay, por ejemplo, magistrales, ciclo único se llaman, donde uno estudia de una vez como el mío, 4 años, siempre la misma cosa. Y luego a los 3 años uno puede escoger también cambiar. En las dos partes hay que escribir una tesis de laurea, una gran investigación que toma mucho tiempo. Por eso le estaba diciendo, la edad media para graduarse en la laurea triennale italiana es 24 años. Y para graduarse de la otra, magistrale, es 27 años. Porque no solo son los 2 años, luego hay que preparar la tesis, uno pierde un examen, uno estudia más, uno estudia menos. El estudiante perfecto se puede graduar en 5 años, pero no es la mayoría. Eso es lo que pasa en Italia. Por eso empezamos a hablar del tema principal, de la universidad en Italia y de sus características. Allí en la imagen ven una de las más importantes, el Politécnico di Milano, una universidad que es la primera que está en la graduatoria de las universidades del mundo, digamos de las italianas, es la primera. Obviamente el MIT es el número uno del número uno, pero entre las italianas el Politécnico es el que llega con una buena clasifica porque tiene una historia y tiene unas especializaciones muy bonitas. Pero no puedo hablarles de las universidades en Italia sin pasar por su historia. Cioè una clave de lo que es estudiar en Italia es pasar por siglos y siglos de historia. No solo la primera universidad que está todavía activa del mundo es la Universidad de Bolonia, que en pocas décadas va a cumplir un milenio, va a cumplir 1000 años.
entonces es del 1067. Esta es una página de Wikipedia, pueden explorarla obviamente. Pero como ven ahí en este esquema, entre las primeras hay muchísimas universidades italianas. Esto significa que entrar a una universidad italiana es muy probablemente entrar un poco en la historia de Italia, porque los edificios son antiguos, porque es la cultura universal, la tradición es verdaderamente muy larga. Son cosas que a nosotros emocionan mucho pensar de pisar la misma aula de alguien que la pisó, no sé, hace siglos, o estar en estructuras y en universidades de verdad que son muy importantes y históricas, no solo, y que están distribuidas en todo el territorio italiano. Luego voy a hablar también de esto. Una universidad, por ejemplo, de grandísima importancia es la Federico II de Nápoles, que también tiene unos 8 siglos de historia, va a cumplir 800 años este año. Entre esta, con gran orgullo, le muestro la mía, que está aquí, Universidad de Perugia, cumplió 700 años, quella de mi ciudad, una ciudad pequeña, 160.000 habitantes, con 25.000 estudiantes. Eso es lo que pasa a veces en las pequeñas ciudades italianas. Y le voy a hablar de esto justo ahora. Una cosa que entonces vamos a profundizar aquí es que en el 1500, hagamos un ejemplo, en el 1500 de todas las universidades que estaban en Occidente, en Europa, 21 estaban en Italia. Y ven cómo los otros tienen un nivel mucho muy inferior porque la cultura en Italia era muy, muy importante. Otro dato importante, estamos en el Renacimiento, después del Medioevo. Italia no era unida. Italia era una suma de muchas ciudades-estado, unos reinos, el Estado pontificio del Vaticano. Todo estaba separado y entonces las universidades crecieron en varios lugares porque eran de distintos estados. Y se competían, tenían mejores profesores, eran 21, muchos más. En Inglaterra eran 2, no voy a mirar en Wikipedia esta vez porque imagino que son Oxford y Cambridge, obviamente. Pero en Italia eran 21. Y esto demuestra la importancia y la historicidad de la universidad en Italia, que para mí es un factor, una característica de verdad fundamental. Otra característica es que muchas son públicas. Esto es algo que tener en cuenta por varios factores. Hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, porque cuando uno va a una universidad italiana, puede escoger público o privado sin pensar que el privado es mejor que lo público. Uno puede escoger por el nivel de buenos, digamos, factores, buenos criterios como lo evaluaron esta universidad. Y entonces lo que destaca es que sí, las universidades privadas están aumentando. Aquí le digo que tenemos actualmente 67 estatales, 19 privadas, a las cuales se suman 11 telemáticas, universidades virtuales. Estas están en aumento, obviamente, por obvias razones que aquí no les voy a explicar, y después de la pandemia también esto ha aumentado. 11 son telemáticas, pero siguen ser muchas más las universidades estatales. Ven aquí la de la Sapienza, una de las que tiene más estudiantes de Italia, con esta estatua de Minerva en una ciudad de estudios que construyeron hace 100 años, de las que luego vamos a ver. Aquí regresamos un poco a mi ciudad, no soy obsesionado, mas si se recuerdan la ventana de mi casa, esta es la universidad donde estudié. Es un edificio del 1500 que es la sede de la Universidad para Extranjeros de Perugia. Esta universidad nació hace 100 años y prácticamente forma profesores, pero forma también italianos en general, estudian muchos extranjeros allí y entonces para demostrarle cuánto es pequeña mi ciudad, pero también bonita. Y allí es un edificio donde yo me gradué. Luego vamos a hablar también de la graduación. Entonces, muchas universidades públicas, el 90% de los estudiantes italianos va a la universidad pública. ¿Qué significa esto? Dependiendo de la ciudad que ustedes escojan, es posible y también de la carrera,
es posible que estén en un aula con otras 250 personas. Mientras que en otras ciudades más pequeñas o en otras ciudades, universidades privadas, encuentran aulas pequeñas con 30 personas, donde obviamente la atención del profesor es mayor. Esos son factores que uno que va a estudiar en Italia tiene que evaluar. El precio es otro aspecto interesante porque el público te da la posibilidad, si uno no tiene beca, de ir a estudiar por un costo inferior, obviamente, que la privada. Como le estaba diciendo, Italia se unió en 1861. Llevamos pocos años de estar unidos, pero una larguísima historia atrás. Esto significa también que las universidades están distribuidas por todo el territorio. Ese es un mapa con los Ateneos. Saben que van a encontrar esta palabra, si estoy en Italia, Ateneo, pueden pensarlo como simplemente un sinónimo de universidad. Por eso tiene el símbolo de Atenas o de la dea, luego vamos a hablar de eso también, pero en realidad lo que le voy a explicar aquí, que se estudian en el noroeste, en el noreste, en Milán hay muchas, en Roma también, pero vamos en Nápoles, aquí también hay una cantidad grandísima de universidades. Entonces, todo el territorio italiano está cubierto por la oferta. Esto permite a los estudiantes italianos desplazarse un poco, pero pueden quedarse también en sus ciudades para estudiar, porque están bien distribuidas, dependiendo también de la carrera que uno escoge, porque no todos los ateneos, no todas las universidades dan la misma oferta, obviamente, de universidad. Características, me olvidé una I por ahí, características. Lo que pasa es que, y me interesa bastante hablar de esto, como hablo de antiguo y moderno, no es que las universidades italianas son todas antiguísimas, también hay estructuras modernas, obviamente. Hablando del centro y la periferia de una ciudad universitaria, lo que yo noto cuando viajo por Italia es que normalmente las facultades humanísticas, los departamentos como se llaman ahora, están más que todo en el centro, están en, digamos, estructuras como esta de filosofía de Roma, que tienen una villa muy bonita, que uno sale un poco del trancón de Roma y entra en el espacio donde los filósofos pueden relajarse, pensar en Kant, en Hegel, en todo lo que yo desconozco. Pero allí es un poco la situación con las facultades humanísticas, muchas de estas, idiomas, literatura, están en el centro muchas veces, mientras que ingeniería, otras, medicina, se pueden alejar a la periferia de la ciudad, donde hay espacio para lo que es un estudio en laboratorios, por ejemplo, para una estructura que sea más grande. Aquí vemos la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Bolonia, que es appunto más antigua que todas, pero también hay estructuras modernas y ellos pueden estudiar, obviamente. Regresando a una cosa, una característica que me interesa subrayar, porque sé que muchos de mis estudiantes universitarios colombianos están muy acostumbrados a exámenes escritos, a respuestas múltiples, a quizzes. Esto en Italia sí pasa, obviamente, hay muchos, pero casi siempre se pasa por un oral. Lo que sucede, eso se presta muchísimo a chistes. Este es un comediante porque en películas italianas, en series de la televisión, esto se enfrenta mucho como tema, el momento de enfrentar al profesor cara a cara. Eso es una cosa que puede pasar. Normalmente el estudiante extranjero puede ser que el profesor lo trate un poco mejor porque sabe que no es su idioma materno, entonces esta es la situación. Luego, las universidades están desarrollando en estos años un poco más cursos en otros idiomas, principalmente inglés, para los estudiantes italianos y extranjeros, para todos, porque estamos un poco abriendo nuestras mentes, ¿no? A hablar más idiomas y todo esto, pero se pasa por exámenes orales. Entonces uno tiene que vencer este miedo a hablar en público, como yo tenía antes de ser profesor italiano o antes de hacer primeros exámenes, pero luego esto se vuelve un poco común. Y esta es la cara que hace uno cuando el profesor le hace una pregunta un poco difícil y tiene uno que inventarse la respuesta, pero es parte del trabajo de un estudiante universitario. Esto.
La última parte, antes de pasar a escoger la universidad, la última parte que quería contar un poco como nota cultural es cómo se evalúa un examen universitario, que sea oral, que sea escrito, todos son en 30, cioè el máximo es 30, el mínimo es 18. La clásica frase que dice el estudiante en esa situación, cuando habla con un profesor y cuando el examen le va muy mal, el estudiante puede pedir, por favor, un 18, porque es lo mínimo que puede dar para aprobar el examen y seguir adelante con sus estudios. Si llega a 18, el cálculo de estos 30 depende de una comisión hipotética, porque en realidad la mayoría de las veces el examinador solo es uno, es el profesor o sus asistentes, pero por ley la comisión es de 3, 3 por 10, 30. Cada profesor daría una evaluación de 1 a 10, se llega a máximo 30. 30 cum laude, 30 y lode, es para un estudiante excelente. Ahora, pasando por esta imagen que me fascina muchísimo, aquí estamos en la Universidad de Padova, la segunda italiana más antigua, porque aquí estamos en un teatro anatómico. Yo cuando vi la primera vez esta imagen pensaba que era, no sé, una escala, era un... La realidad es que es donde hacían las autopsias y hace 700 años, las primeras autopsias, los médicos estaban allí, miraban el profesor de medicina y todavía existe todavía este lugar muy interesante y porque pensé que escoger una universidad es difícil. No como hacer una autopsia, pero es difícil, sobre todo cuando uno es muy joven. Aquí yo les dejo un par de herramientas, no sé cuánto van a ser importantes, pero un par de enlaces que luego, antes de las preguntas, le voy a compartir en el chat. Estos enlaces son uno del Censis. Aquí le voy a inmediatamente hacer una pregunta a ustedes. Me gustaría que me digan, mientras abro el enlace, me gustaría que me digan, mientras abro el enlace, a cuál carrera están interesados. Empezamos por la triennale. Escriban por ahí por el chat, digamos, cuál es su área de interés y vamos haciendo el ejercicio con Tomás. ¿Sí? Aquí ven que las posibilidades son muchas, todas en italiano. Ahí Y, escribieron varios. vai, Y, dime Santiago. a ver, el primero que escribió fue Santiago Bedoya, escribió Ingeniería de Sistemas. ¿La tienes por ahí? Sí, tengo ingeniería en general, la informática. Nosotros llamamos la ingeniería de sistemas informática y tecnología, ICT. Ecco, aquí por ejemplo tenemos en primero de la graduatoria una universidad de un lugar súper pequeño, se llama Camerino, está en Le Marque, está a 1 hora de mi ciudad. Este lugar es una ciudad que pienso no llegue a 50.000 habitantes. Imagínate que si vas a estudiar aquí, vas a tener una atención mayor, un pequeño, pero puede ser que no te guste aquí. Entonces vas a ver que Milano Bicocca tiene una altísima puntuaje también. Y de ahí ven cómo evidentemente no se recomienda ir a la escuela. Evidentemente por el puntuaje y Basilicata. Pero también no pienso que el nivel de estas universidades sea el peor. Pero, por ejemplo, para ingeniería de sistemas, estas son las trienales que se recomiendan según unos criterios. Luego lo voy a decir el segundo criterio, pero porque estos dos para mí van, como decir, balanceados. Porque el segundo criterio es la ciudad. Si te gusta la ciudad, el estilo de vida de esta ciudad. Santiago, dime otro si quieres. Ok. Veo que muchos pusieron arquitectura. Arquitectura y diseño pusieron varios. Sí. Arquitectura aquí lo suma en una grande área también de la ingeniería civil, donde Sassari, ahora tengo una estudiante que está en Sassari estudiando medicina, está en Cerdeña, y Sassari en Cerdeña tiene un altísimo puntaje, es muy vivible de allí, se está tranquilos, pequeña ciudad también. Cerdeña es una isla hermosa, con un mar fantástico, pero el Politécnico de Milano es mucha gente ambiciosa, sale de ahí y toma. Y yo conozco también otras universidades donde se estudia arquitectura y es muy bonito.
Firenze aquí no está, pero yo tengo mucha gente que se ha graduado en Firenze y está muy feliz. Entonces depende también, ¿no? Ujú. Aquí la encontramos en mitad de la clasifica, pero igual. Aquí pueden un poco explorarlo, por eso les voy a enviar el enlace para que lo exploren y vean un poco cómo, qué universidad escoger. Esperen que regreso a mí. No quito, scusate. En la otra pestaña. Sì, 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 è che, ok, tenía una cosa abierta. Dale. Otra cosa que debo compartir es una clasifica de cuánto es vivible una ciudad. Yo sé que dependiendo también de sus intereses, ustedes pueden escoger una ciudad considerando unos factores. Y aquí, en esta parte, el enlace que voy a abrir es de un periódico italiano muy importante, el Sole 24 Ore, que cada año nos dice cuál es la ciudad italiana donde se vive mejor. Por una serie de indicadores que ahora vamos a ver y que ahora premian Udine encima de Bologna y Trento. Tres ciudades que tienen una buenísima universidad. ¿Y qué sucede? Que ustedes pueden ver aquí en los indicadores, así se familiarizan un poco también con el italiano, empiezan a leer en italiano, eso es muy interesante. Yo sé que a muchos les interesa la seguridad, entonces van a escoger cuál es la ciudad más segura, con menos furtos, con menos criminales. ¿Cuál es la ciudad con más cultura, tiempo libre, que le interesa más? Con más bares, restaurantes. Estos son todos palestras, piscinas, son deportistas. Entonces, esto es lo que para mí puede ver para ver que normalmente en estas guardatorias van a ver que lo que tienen un nivel más alto de vivibilidad, no sé si se dice, son las del norte, empezando del norte. ¿Qué significa? Que al sur esta cosa es un poquito peor, pero hay la otra cara de la moneda, que al norte es más caro y al sur es un poco más barato. Entonces, son todas cosas que pueden evaluar. Una renta en una ciudad del norte, pero también en Roma, es muy cara. Encontrar un alojamiento, todo esto son factores que les pueden ayudar a escoger la universidad que prefieren. Yo les doy estos dos enlaces que abrí aquí y luego voy a copiar y pegar en el chat, ¿ok? Eso es súper. Bueno, Ahorita lo pegas porque está súper interesante esa página. sí, para mí son claves. Yo siempre voy a ver cómo está mi ciudad, si está peorando o mejorando, porque evidentemente me interesa mucho, pero también las otras. Entonces es interesante ver cómo escoger una ciudad. Yo pienso que en general en las ciudades más pequeñas es más fácil para un extranjero encontrar familiaridad. Pero sé que muchísimo le gusta ir a Milán, entonces, ¿qué tengo que decir? Milán es de todas formas un octavo de Bogotá, y ustedes la pueden considerar pequeña. Y pero yo recomiendo, lo recomiendo aquí, en la parte fuera del aula, porque cuando se abre una casa en Italia, lo que yo recomiendo cuando van a, si no encuentran el alojamiento, digamos, la ciudadela universitaria con las casas de la universidad, que actualmente en Italia no son muchas, entonces es un poco complicado obtener esto. Luego, cada universidad tiene sus páginas donde van y pueden preguntar y ver si hay como dormitorios o cosas para estudiantes, casas para estudiantes, pero en general lo que yo recomiendo es vivir con otros estudiantes, porque es más barato compartir casa, es la oportunidad para conocer. Las mismas universidades muchas veces tienen páginas donde uno va y ve cuáles son las posibilidades y si hay gente que comparte cuál es que tiene una habitación libre, una doble, ahí se ahorra un más como esta. Y entonces, actualmente, por ejemplo, en mi ciudad se están reestructurando las casas de estudiantiles. Para ingresar a estas casas hay que respetar unos requisitos.
sería una rendita bajita de los recursos familiares. Tienen que respetar los requisitos a veces de evaluaciones. Tienen que tener una media muy alta para estar allí y aprovechar de la beca. Entonces, dos factores diferentes. Pero la vida de un universitario en Italia pasa normalmente por momentos de comida. Esto es lo de que hablaba antes Santiago. Yo también puse una pizza porque no puedo caer. El estereotipo es tan fuerte, más fuerte que yo. Porque algunas cafeterías universitarias tienen pizza. Entonces esto es parte que sucede, no todas. Digamos que lo que caracteriza una cafetería estudiantil donde se estudia en Italia es que la comida es principalmente lo que pasa en los restaurantes italianos aquí en Bogotá. Mucha pasta. La diferencia principal es que muchas veces pueden encontrar un buen vaso de vino. Bueno, depende. Cuando yo era estudiante, la calidad del vino de la universidad no era muy alta. Entonces no lo recomendaba. Pero quién sabe, ustedes van a encontrar siempre menús diferentes y pueden ir a explorar. Lo disfruté esta semana ir a ver todos los menús de varias universidades que tienen sus lugares para comida y algunos eran de verdad muy apetitosos, pero luego hay que probarlos. Lo que sucede es que a veces la pasta no está cocinada al dente como nosotros recomendamos siempre, pero esto pasa. Cuando cocinas por muchas personas, a mí también me pasa, cuando son más de 10 no logro cocinarla como cuando la cocino para 4. Entonces, lo que digo es que en estos espacios todos los estudiantes comen por poco dinero. En Italia no existe esta cosa del restaurante barato, es un poco más rara. Entonces aquí pueden comer por poco, pocos euros, mientras que uno va al restaurante empieza mínimo 15. Eso es lo que pasa ahora en Italia. Entonces este es un lugar que van a frecuentar como el bar. Ahora, no estoy hablando de hacer fiesta únicamente, porque un bar en italiano es un lugar donde voy a desayunar. Entonces, desayunamos dulce. Si van a estudiar en Italia, les recomiendo ir a un lugar con cocina porque no van a encontrar un huevo en ningún lado en ninguna hora de la mañana. Entonces tienen que cocinarse sus propios huevos, prepararse sus propias arepas, porque en Italia se come dulce en el desayuno y lo que encuentran puede ser un poco de panini, ¿sí? Unos sándwiches, eso sí. El bar es un lugar muy importante para socializar desde la mañana, para niños, familias y hasta la noche cuando es el momento del aperitivo. Aquí ven un clásico spritz. Y el bar italiano, appunto, no es solamente un bar, es también un café. Entonces es el lugar donde pueden ir a disfrutar un poco de la vida con italianos. Llegamos rápidamente al final, porque el momento más importante de la vida de un estudiante universitario es la laurea. El momento antes de ponerse esta cosita en la cabeza, de laurea, appunto. Que el momento de laurea es difícil porque se prepara con muchos meses anteriormente, porque se discute una tesis, una investigación. Hay 11 personas de la comisión que te van a evaluar, pero esto da nervios, pero también es un momento muy, muy gratificante. Se llega muy emocionado hasta este momento y se sale con escalofríos porque toda tu familia está ahí, hay público, amigos. A veces tienen togas y visten todos con esta, depende de la carrera que uno escoja. El momento de la laurea es este. Normalmente luego se destapa un vino espumoso, un prosecco, uno spumante y se celebra con los amigos. Como ven aquí, dos momentos. El momento de la graduación es un momento frente a 11. ¿Por qué 11? Porque la evaluación de la laurea también esta es rara. Es en 110. 110 es lo máximo. 110 con laude, cum laude. Pero una evaluación arriba del 100 no es mal. 105, 106, 107. Esto es cómo se evalúa un estudiante que cumplió con todos sus créditos, terminó todos sus exámenes y finalmente llega a ser un doctor. Y no importa que has estudiado. Yo, por ejemplo, soy dottore in comunicazione internazionale, porque cada uno que se graduó en Italia es un doctor.
a veces se dice siempre el chiste, yo necesito un doctor verdadero, no un doctor en derecho, porque evidentemente es otra cosa. Pero sí se dice doctor a quien está graduado, eso es la característica final, y con esta cerraría diciéndole también que estudiando en Italia han visto cómo están distribuidas las universidades en todo el territorio italiano. Así están distribuidos también los patrimonios mundiales de la UNESCO, de la humanidad, que son 49 solo en Italia, el país que tiene más. Cada uno, como se gira, encuentra un patrimonio de la UNESCO. Entonces, con esto dejo la palabra a Santiago y a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomaso, por tu participación y bueno, por toda esta información, por toda esta presentación que nos das. Súper, súper valiosa, súper interesante también para todas estas personas que lo que buscan es irse a estudiar a Italia, que están pensando en estudiar en Italia en algún momento. Entonces, súper, súper interesante. Todas estas diferencias entre la vida universitaria en Colombia y la vida universitaria en Italia, que en realidad son bastantes, pero pues digamos que precisamente por esa diferencia también resulta tan interesante para nosotros como colombianos. Entonces, nada, muchas gracias y bueno, si A tienen ti. preguntas la pueden ir anotando y abrimos un espacio pequeño en estos 10 minutos que nos quedan. Entonces, mira acá, te doy unas preguntas que nos hicieron al inicio. Claudia preguntó, arquitectura, ¿qué tipo de laurea es? ¿3 o 5 años? ¿De pronto Sí, sabes? digamos que no es que 5 normalmente es 3 más 2, ¿no? Entonces, en arquitectura, es los que vi yo es 3 más 2. Cioè las primeras 3 y luego 2. Ok. Entonces te especializas en la segunda parte. No soy un experto de arquitectura, obviamente, pero puede ser quien es arquitecto que conozca cuáles son los 2 años, pueden ser más especializantes. En el mismo enlace del Censis, ahí van a ver, si hacen clic en Laura Magistrale, cuáles son las especialidades de arquitectura y también las posibilidades dependiendo de la universidad, del Ateneo. Allí van y buscan cuál es la oferta, porque además el nombre puede cambiar del tipo de título que te da la laurea por carrera. Pero si arquitectura es general y luego a los 2 años te especializas. Sí, son 5 años. Ok. Otra pregunta que nos hicieron antes fue de Daniela. ¿Hay másters de 1 año en Italia o todos son laurea magistrales de 2 o 3 años? Hay una diferencia importante de lo que llamamos laurea magistrale y máster. Es verdad que laurea magistrale corresponde a lo que es en Inglaterra a veces el master degree, pero el máster en Italia es un post laurea, un postgraduado. Significa que se hace después de la magistrale. Por ejemplo, para acceder a un máster de segundo nivel en Italia tienes que tener ya una magistral, una laurea. Entonces hay esta diferencia muy importante, clave. ¿Y cuánto duran? Yo hice dos. Los dos eran de 16 meses. Diría que normalmente es entre 1 año y 2. Esa es la durada Ok. normal de un Ok. máster. Bueno, bastantes veo que participaron en el tema de lo de las temáticas, el área de interés. Entonces, si Io avevo puedes una también sobre il enviarnos. calendario. Io avevo una sobre il calendario, Santiago. Il al- calendario è Ok. settiembre-julio. Agosto cerrado. Ah, Se sí, ¿cuál es el empieza en calendario oficial de septiembre. inicio de clases en Italia? Sí, eso es común en toda Italia, septiembre-julio. Los últimos exámenes se pueden dar en julio, agosto se descansa uno y luego tienes exámenes hasta diciembre, de septiembre a diciembre, luego en febrero hay otros Ok. y se va. Guadalupe pregunta, bueno, dice, gracias Tomaso, ¿cómo podemos buscar becas y apoyo económico y cuál es el primer paso para aplicar? Bueno, en el tema de Esto es la becas, parte, es sí, la dale, parte más dale, tú difícil. inicio. Tema de becas hablan contigo. Sí, 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 pues tema de becas hay diferentes formas. Digamos que precisamente pues nosotros, Mobile Italia, damos algunas becas, pero todavía no tenemos, digamos que la oferta de becas para este año. Eso nos irán enviando más adelante y por ahí en julio ya podremos publicar las becas disponibles, entonces estén muy pendientes. Igual también hay algunas becas del gobierno italiano y que pues, eso lo pueden revisar con el Instituto Italiano de Cultura. Ok, muchas gracias por la información, muchas gracias. La del calendario.
Pregunta José Luis, ¿es fácil hacer un voluntariado profesional en Italia? Yo conozco gente, mis estudiantes que están ahí, que están trabajando de voluntarios. Algunos han trabajado de voluntarios en ONGs, ONGs que se ocupan de muchas cosas, de los indigentes, de migración, varias oportunidades que hay. Entonces, yo como ahora depende obviamente de la ciudad y de todo, pero te diría que no es la cosa más complicada. Ok. Camilo Espina pregunta, ¿es preferible estudiar el idioma primero y aplicar o los programas en inglés también son viables? Yo te diría que hay algunas, yo conozco por ejemplo algunas de moda que son en inglés, luego uno va y estudia inglés. El italiano lo usa para la vida cotidiana, entonces es recomendable tener unas bases, entonces tener un nivel A2 y luego allí profundizarlo con un B1. Pero en general, para las otras personas que intentan aplicar por becas, sí, pienso llegar a un nivel B1 es la cosa más importante. El B2 es la diferencia entre una persona que puede hablar de sus experiencias, viajes, y una persona que tiene un italiano necesario para el estudio universitario, que es el B2. Entonces, un estudio bastante profundizado del italiano, Ok, pero que se llega a obtener, sobre todo cuando uno es joven, lo aprende rápido. ok. Manuela Navarro pregunta, bueno, dice, tres consejos para colombianos que vamos a iniciar nuestros estudios en Italia. ¿Qué podrías decirles? Bueno, te puedo dar primero, es abrirse muchísimo. Normalmente lo que pasa, las universidades son lugares donde las diferencias culturales son apreciadas. Entonces, más uno es de lejos de un país que uno no conoce, más le interesa a los demás conocerlo. Entonces, abrirse al mundo, conocer y ser muy extrovertido y abrirse. Esto ayuda muchísimo a integrarse con la cultura y a conocer, a aprender bien el idioma, a aprender todas las palabras que yo no digo en clase porque son palabrotas, pero ahí se entienden, ahí se aprenden, conociendo bien la cultura italiana en todas sus cosas, ¿no? Esa es la cosa que recomiendo yo. Ok, Luego, para estudiar, seguramente recomiendo enfocarse en lo que le gusta más, porque esto obviamente lo dicen sus papás también, ¿no? ok. Claudia Ureña pregunta, ¿qué páginas recomiendas para encontrar vivienda en Pavía? No sé si de pronto tengas una página de... Sí, allora, una página que funciona mucho para todo en Italia se llama subito.it. Ah, como les dije, le voy a compartir unos enlaces, esperen. Entonces, la página de lo que se encuentra todo, digamos, que es como esta página que les estoy compartiendo en el chat, ahí se encuentra todo. También si quieren comprar una televisión usada. Pero también una cosa. Y le comparto los dos enlaces que le había prometido, obviamente. Mientras que tú, Santiago, si quieres, dame otra. A ver, a ver. Em, Pregunta David, ¿la laurea magistral es el equivalente a la maestría colombiana? Yo eso desconozco ustedes que dicen por maestría, porque maestría en Italia es un máster que se obtiene después de que estar graduado y tener un título universitario oficial. Puede ser también después de una triennale que uno aplique para un máster. Tiene que ser un máster de primer nivel. Hay dos tipos, primero y segundo nivel. Los másters son muy específicos, cioè te concentras únicamente en un aspecto. Este aspecto puede ser enfocado, ayer hablaba con un amigo de Agraria, de Perugia, donde hacen maestrías verdaderamente específicas, una solamente de cerveza, de cómo prepararla y mejorarla ahora que todos están naciendo todos estos cervecerías artesanales. Entonces, esto Santiago me puede ayudar un poco más. Sí, sí, sí. Ok, bueno, preguntas varias sobre, sobre becas. ¿Cómo postularse a una beca? Bueno, en cuanto a las becas de Habla Italia, ya una vez se suban las becas, cada una tiene sus diferentes requisitos y pues digamos que los requisitos dependen de cada universidad. Entonces, hay unas que piden ciertos temas y otras que piden otros. Entonces ya también eso va directamente ligado a cuando se publiquen las becas más adelante. Entonces no se preocupen, apenas tengamos becas, lo vamos a publicar, los vamos a comunicar a todos ustedes porque yo sé que es lo que más les llama la atención
a Claro. todos. Em, a ver, veo que tenemos muchas preguntas, de pronto no alcanzamos a responderlas A todas. mí me gustaría responder a Guadalupe. Yo soy profesor del Instituto Italiano de Cultura. El IIC de la Embajada de Italia, Instituto Italiano de Cultura, aquí tenemos cursos de todos los niveles. Aquí Ok. pueden tomar clase conmigo y mis compañeros. Que acaba de una pregunta muy importante de David que dice, ¿Habla Italia tiene el servicio de ayuda con el proceso de visado? No, digamos que nosotros somos una plataforma para que ustedes, para ayudarles a ustedes en el proceso de buscar estudios en Italia. Prácticamente somos una feria estudiantil que pues ahora estamos haciendo este tipo de actividades, pero igual nosotros digamos que podemos dirigirte a los diferentes actores con los que te puedes comunicar para hacer todo eso. Ya el tema de visados lo haces directamente con la embajada, con el Instituto Italiano de Cultura, ellos también te pueden ayudar con todo ese tema, pero digamos que ya el proceso como tal, nosotros no nos encargamos de nada de eso. Em, Preguntan la declaración de valores con la embajada o con el Instituto Italiano de Cultura. Sí, era el otro webinar, Sí, sí, sí. pero de todas formas, sí, en el sitio del Instituto de Cultura te encuentras la información y el correo al que escribir para tomar cita. Sí, sí, sí. Es, O sea, digamos que el instituto es la oficina cultural de la Embajada de Italia en Colombia. Entonces tienen cierta relación, pero ya todo ese tema va directamente con la embajada. Ah, ya vi que ahí mandaste los links de sí, las páginas. envié los tres links. Súper importante que puedan mirar eso para todos ustedes que pusieron las carreras que les interesaba y pues para mirarlo del tema de las ciudades. O sea, en verdad, Claro. muy, muy valioso. A quien está Eh, interesado en cursos de italiano le digo que pero luego hablo solo italiano, ¿eh? No voy a hablar español más. Esto era solamente para el webinar. Futuros estudiantes, digo. Bueno, veo que muchos preguntan temas sobre requisitos, sobre documentación, todo eso. El instituto, digamos que los puede guiar en esos temas, pero lo que les digo también, esto va directamente con la embajada. Igual ustedes pueden meterse a la página web del Instituto Italiano de Cultura de Bogotá y ya ahí directamente pueden encontrar más información sobre temas de requisitos, cómo iniciar todo el proceso, a qué correos pueden enviar la información. Entonces, ya saben, pues ingresen y naveguen en esta página web del instituto y ahí ya pueden encontrar más temas acerca del proceso a seguir para estudiar en Italia. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Dónde podemos buscar información de los cursos de italiano? También en la página web del instituto, ¿cierto? De cursos Sí, de italiano. sí, sí, sí. Ahí estaremos. También le voy a compartir la última cosa que quiero, me olvidé, que eran nuestros enlaces de Instagram. Ahí pueden ver prácticamente. Ahí pueden ver prácticamente dónde nos encuentran, porque empezamos cursos ahora en junio y ahí vamos a estar comunicando cuando empiezan los cursos nuevos, que son de todos los niveles, más o menos, de A1 a B2, dependiendo Ok. obviamente del cupo y de todas las informaciones que encuentran ahí. Y ahí Nini Sí, pregunta, sitio del Instituto de Cultura y Instagram vamos a comunicar ahí todas las actividades culturales también, que este año son fenomenales, súper interesantes. que si ahí Nini pregunta el tema del examen de certificación de lengua italiana. O sea, directamente con el Sí, instituto pueden prepararse para claro. esos exámenes, ¿cierto? Sí. Claro, estamos haciendo también una cosa nueva que es el examen de preparación al B1 y al B2, perdón, el curso de preparación al B1 y al B2. El próximo, la próxima fecha para inscribirse a un examen de certificación italiano es diciembre, porque por lo de junio ya terminaron las inscripciones, las universidades que certifican nos dan un mes. Entonces, por ejemplo, para el de diciembre, recomiendo inscribirse, empezar a preguntar, pedir información en octubre,
para estar al tiempo e inscribirse a tiempo. Sí.